Hola muchachos, bienvenidos al curso de administración en lo que compete al capítulo número 11 que lleva por nombre Manejo de equipos, elaborado por un servidor, el ingeniero Pablo de León Cepeda. Bienvenidos y comenzamos. Vamos a hacer una breve introducción al tema, la cual nos dice: pocas tendencias han tenido tanta influencia sobre la forma en que se trabaja en las empresas como el manejo de los equipos de trabajo. Las empresas cada vez con mayor frecuencia estructuran el trabajo por medio de equipos, en lugar de hacerlo de una manera individual. Es decir, el trabajo en equipo hoy en día se ha vuelto una clave indispensable en todas las organizaciones, y en todos los trabajos, en cualesquiera que sea el trabajar en equipo pues lógicamente te va a ayudar o te va a beneficiar en grandes cantidades. Los gerentes necesitan entender lo que influye en el desempeño y la satisfacción para lograr en los equipos, ¿no? Hay que entender nosotros como gerentes, bajo muchas situaciones, cómo funciona el equipo. Pero te hago la siguiente pregunta que realizábamos en el aula: ¿qué es un grupo? Para lo cual, bueno, pues algunas ciertas lluvia de ideas que definimos ya en el aula, sobre las asignaciones, sobre las definiciones de qué era un grupo. Pero pues prácticamente se define como dos o más individuos interdependientes, o sea, uno del otro son dependientes, que interactúan bajo ciertas situaciones, bajo ciertas circunstancias, para lograr objetivos específicos o para llegar a un bien común. Dentro de los grupos se manejan dos tipos de ellos: los grupos formales, que son los grupos de trabajo definidos en cierta manera por la estructura de una organización y con asignaciones de trabajo y tareas específicas dirigidas a cumplir los objetivos de la misma empresa. Y por otro lado tenemos los grupos informales, que son más que nada grupos sociales, los cuales se presentan de una manera natural en el centro de trabajo y se forman en torno a amistades e intereses comunes, es decir, pues todas las relaciones de amistad que puedan suceder dentro de la empresa. Y los formales, pues aquellos que son institucionales a través de organigramas o a través de las relaciones que se pueden presentar durante el trabajo, pero laboralmente hablando. Ejemplos de grupos formales para tener un mejor concepto de ello: grupos de mando, aquellos determinados por el organigrama de la organización y que son formados por individuos que le reportan directamente a su gerente determinado. Es el equipo de trabajo que tú en cierta manera puedes determinar o puedes organizar. Grupos de tareas, aquellos formados por individuos que se juntan para realizar una tarea en específico o un trabajo en específico. Con frecuencia su existencia es muy temporal, debido a que una vez que terminan el proyecto o la tarea, pues suele desintegrarse el equipo. Los multifuncionales, aquellos que juntan su conocimiento y las habilidades de diversas áreas de trabajo o grupos cuyos miembros han sido capacitados para realizar el trabajo de otros, ¿no? Cuando se acumula mucho trabajo, quizás de alguna manera, o cuando un equipo de trabajo no encuentra la forma de cómo darle solución ante una problemática, bueno, pues se establecen equipos multifuncionales, gente con diferentes características en cuanto a habilidades y conocimientos, pues para darle solución a ese problema en apoyo al equipo que tiene una deficiencia en este momento. Equipos autodirigidos, grupos que son básicamente independientes y que además de sus propias tareas se encaminan o se encargan de realizar algunas de las tareas gerenciales, tales como la planeación, contratación, programación y la evaluación del desempeño, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos de los grupos formales. Más sin embargo, bueno, todos los grupos van creciendo conforme se van conociendo y van trabajando, y para ello se desarrollan las 5 etapas del desarrollo de los grupos, la cual es formación, tormenta, normalización, desempeño y terminación. Prácticamente bajo este diagrama, bajo este esquema muy simple, se va viendo cómo va el recorrido de las etapas o cómo va fluyendo las etapas a través de los grupos y cómo el grupo va creciendo en sí. Vamos a meternos a detalle a cada una de ellas. La primera es la de la formación. Esta tiene dos fases. La primera se presenta cuando se unen personas al grupo, por ejemplo, a través de una asignación de un trabajo. La segunda, definición del propósito de trabajo del grupo, la estructura y el liderazgo. Esta fase implica mucho la incertidumbre o aplica mucho la incertidumbre, mientras los miembros pueden determinar qué tipo de comportamientos son aceptables entre ellos. La etapa se complementa cuando los miembros comienzan a pensar por sí mismos como parte de un grupo. Es decir, pues es la primera etapa, es la etapa de la formación, en donde los grupos o las personas, perdón, se van conociendo y van sabiendo qué habilidades o qué conocimientos tienen cada uno de ellos. Y para ello, pues lógicamente hay cierta incertidumbre, ¿no? Porque como no se conocen, pues hay que establecer una formación, una relación entre ellos. La siguiente etapa es la de la tormenta. Tiene un nombre debido a los conflictos internos que se presentan al decidir qué integrante del equipo
pues es el que va a controlar al grupo y es el que va a decir qué es lo que va a hacer. Lógicamente todo el mundo quiere ser ese tipo de personas, pero no todos cuentan con las habilidades para realizar este tipo de actividades. Cuando se completa esta etapa hay una jerarquía ya de liderazgo y acuerdos relativamente claros sobre la dirección del grupo. La etapa de la normalización, su nombre lo va a indicar, aquella en la que se desarrollan relaciones cercanas al grupo y cuando éste muestra una cohesión, es decir, ya todos están plenamente identificados con sus roles y actividades y ahora va a existir un fuerte sentido de camaradería, es decir, pues todos comienzan la amistad a fluir entre ellos y pues lógicamente a armonizarse en lo que se refiere a su trabajo. Esta etapa se completa cuando la estructura del grupo se solidifica y el grupo ha asimilado un conjunto de expectativas comunes o normas que se pueden llevar a cabo y que son relacionadas con el comportamiento de los miembros. La etapa del desempeño está definida y es aceptada por los miembros del grupo. Sus esfuerzos han pasado de conocer y entender a cada uno a trabajar ahora en la tarea del grupo. Es la última etapa del desarrollo de grupos de trabajos permanentes. ¿Por qué es la última? Porque bueno, hay a veces que puede existir esta etapa de terminación, que es la que se lleva a cabo entre los grupos temporales de trabajos. El grupo se prepara para una desintegración y la atención se centra en concluir más las tareas que en el desempeño mismo del objetivo. Los miembros del grupo reaccionan de distintas maneras, unos pueden ser optimistas y otros pueden estar tristes por la pérdida de amistades. El desempeño y la satisfacción de un grupo de trabajo. Bueno, pues como lo discutimos en clase por ahí, ¿qué es lo que puede desempeñar y satisfacer a un grupo de trabajo? Prácticamente lo estábamos discutiendo en el aula. Condiciones externas impuestas al grupo, es decir, cómo pueden afectar bajo ciertas situaciones algunas condiciones externas que son impuestas al equipo de trabajo. El grupo pues se va a ver afectado para las condiciones externas, que estas pueden incluir la propia estrategia de la organización que está ajeno al grupo, algunas estrategias nuevas que se puedan implementar por ahí, las relaciones de autoridad que vayan sucediendo en cuanto al organigrama o en cuanto a la empresa, y las reglas formales y la normatividad que se vayan presentando en la organización, la disponibilidad con la cual se cuenten con los recursos, ya sea capital, ya sea humano, ya sea tecnológico, pues son algunas de las situaciones externas que pudieran estar afectando ahí al grupo y los criterios de la selección de empleados, es decir, bajo qué perfiles o qué normativas se pueden estar integrando nuevos individuos al equipo y el sistema de administración del desempeño y lógicamente pues la cultura de todas las personas. Los recursos del miembro de un grupo. El potencial de desempeño de un grupo depende en gran parte de los recursos que cada individuo va aportando. Entre estos recursos sobresalen el conocimiento, las habilidades, las capacidades y los rasgos de personalidad de cada una de estas personas. Esto se determina, o lo anterior lo determina, lo que los integrantes pueden hacer y qué eficazmente pueden desempeñarse para un grupo. Vamos a adentrarnos pues en el tema de la estructura de un grupo, es decir, cómo está conformado. Tiene una estructura interna que define el comportamiento de los miembros, el cual te va a incluir un desempeño del grupo. La estructura, pues lógicamente te va a definir roles o actividades, las cuales te van a decir roles, normas, aceptación, sistema del estatus, un tamaño del grupo, la cohesión y liderazgo. Para poderlo entender un poquito mejor, vamos a meternos o adentrarnos en cada una de esas estructuras. La primera es la de los roles. Pues los gerentes no son los únicos empleados que van a desempeñar distintas roles o actividades dentro de la organización. Inclusive tu equipo de trabajo, cada uno de los individuos va a desempeñar diferentes roles, la cual se aplica a todos los empleados y también a su vida fuera de la empresa. No tratamos de que los gerentes nos controlen fuera de la empresa, pero pues sí habla mucho sobre los roles que podemos asumir dentro y fuera de la empresa. Bueno, se lanzó en el aula la siguiente pregunta: ¿qué roles tienes tú ahorita? Como para poder comprender mejor o aún más este concepto. La siguiente estructura pues son las normas, que prácticamente son los estándares o expectativas aceptadas y compartidas por cada uno de los miembros del grupo. Las normas que te van a decir, pues dictar cosas como niveles de resultados laborales, ausentismo, puntualidad y grado de socialización en el grupo o en el trabajo. Prácticamente pues son las reglas a seguir para poder desempeñar y cumplir los objetivos. ¿Qué reglas tienes tú o qué normas tienes laborales ahorita? Te lanzaba la pregunta y pues contestaba pues que ahorita somos estudiantes, quizás pues tenemos
predestinado algunos trabajos, algunas actividades minoritarias. Bueno, pues son los roles que tienes como hijo también, o las normas que tienes tú en tu casa. La estructura del grupo, la aceptación. Debido a que los individuos quieren ser aceptados durante los grupos a los que pertenecen, pues son susceptibles a ceder ante presiones para darse o para adaptarse. Con frecuencia los miembros del grupo quieren ser considerados como parte de él y evitan ser visiblemente distintos. Aquellos que se esconden entre otras personas para que no te acepte el grupo y dice, pues yo pertenezco ahí, pero pues no realizo ninguna otra actividad. Las personas tienden a encontrar más agradable coincidir que estar en contra, incluso si esto último pudiera mejorar la eficacia del grupo. Bueno, para que se entienda un poquito más este concepto. El del sistema de estatus es un punto muy importante, el cual el estatus pues te genera un grado de prestigio, una posición o un rango dentro de un grupo. El estatus puede ser un gran causal de motivador para las consecuencias de la conducta, en especial cuando los individuos ven disparidades en cómo perciben su estatus y cómo se perciben ante los demás. El estatus es importante que los empleados crean que el sistema del estatus formal de la empresa es congruente, es decir, que es al unísono o es bajo los lineamientos de la empresa, es decir, que hay una consistencia en el rango de un individuo y los estatus percibidos por la organización. El tamaño del grupo, pues realmente te lanzaría la pregunta, el tamaño adecuado de un grupo, ¿cuál sería este? Bueno, pues el tamaño del grupo sí puede afectar simbólicamente o significativamente el desempeño y la satisfacción. Por el efecto depende de lo que se supone que el grupo puede hacer. ¿Realmente el tamaño del grupo importa? Puede ser un grupo extremadamente grande o extremadamente pequeño. Bueno, según la filosofía de Jeff Bezos, 2 pizzas, un equipo debe ser lo bastante pequeño que pueda alimentarse nada más con 2 pizzas para poder tener un grupo eficaz, ¿no? Por último, la cohesión del grupo. Los grupos en los que hay muchos desacuerdos internos y falta de cooperación son menos efectivos para concluir sus tareas que aquellos a los cuales los miembros coinciden, cooperan y se aceptan entre sí. Analiza lo siguiente, si la cohesión es baja para el cumplimiento de los objetivos, pues la productividad aumenta. Prácticamente esa frase se viene predestinando en esa tablita que discutíamos en un momento determinado. Los procesos del grupo. Los recursos del miembro de un grupo y su estructura. Otro factor que determina el desempeño y la satisfacción grupal tiene que ver con los procesos que suceden, como lo son la comunicación, la toma de decisiones y el manejo de los conflictos. Ventajas y desventajas para la toma de decisiones. Bueno, las estuvimos analizando en clase y tú mismo fuiste quien proporcionó este tipo de situaciones o actitudes en cuanto a las ventajas y desventajas, los cuales pues hay que revisarlas en un momento determinado. ¿Cómo manejamos los conflictos? Cada grupo desempeña sus tareas asignadas. Inevitablemente te van a surgir los desacuerdos. El conflicto es percibido como las diferentes incompatibilidades que se dan como resultado bajo cierta forma de interferencia o imposición. Hay 3 puntos de vista con respecto a los conflictos, los cuales son el conflicto desde un punto de vista tradicional, es decir, todos los conflictos o desacuerdos que se analizan de una manera superficial al momento de estar en una reunión, que digan, no, pues yo no estoy de acuerdo en base a esto, ¿no? El conflicto desde un punto de vista de relaciones humanas, aquel que ya va un poquito más y pues ya se meten un poquito a detalle con lo humano, y el punto de vista de la interacción, pues ya el trabajar con cierto tipo de personas, pues el cual ya te ocasiona cierto conflicto y decides, yo no puedo trabajar con estos integrantes del equipo. Hay varios niveles del conflicto, los cuales se ven a través de esta desarrollada gráfica de la campana, la cual pues te encargo y te invito a que la analices un poquito. La tarea de los grupos, hay tareas que pueden ser simples o complejas. Aquellas simples pues son las rutinarias, las del día a día, pero las más batallosas son las complejas. Estas son las nuevas que existen a partir de las del día a día, que son las no rutinarias. Entre más compleja sea la tarea del grupo, pues más benéfico van a ser los debates sobre los métodos del trabajo alterno. Hablando sobre equipos de trabajo, bueno, pues se establecen los roles que pueden establecerse y las diferencias entre el equipo de trabajo y un grupo de trabajo. Los tipos del equipo de trabajo son aquellos que le dan solución a los problemas, aquellos equipos de trabajo que se pueden decir autodirigidos, y los multifuncionales, y por último los virtuales, los cuales definimos. Un equipo eficaz, bueno, pues toda la mayoría de los gerentes necesitarían tener un equipo eficaz, el cual está representado a través de estos eslabones que cumplen con estas características que se presentan por ahí. Bueno, por mi parte es todo, el tiempo se nos está acabando, muchas gracias, agradezco toda tu atención y espero nos podamos ver en futuras publicaciones.